Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Juan Luis Buro en forma remota para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente con ustedes, che. Bueno, gracias por atendernos, Juan, ¿eh? Por favor, por Bueno, y favor. hablábamos en el primer bloque que tras la calma que trajo el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el viernes pasado, en las últimas horas volvió a haber cierto nerviosismo con el dólar informal retomando la senda alcista y interrumpiéndose la baja del riesgo país. Atribuíamos, ¿no?, en el primer bloque este retorno de cierto nerviosismo a las diferencias, ¿no?, que se hicieron públicas en el oficialismo en relación, ¿no?, al acuerdo con el organismo. No sé cuál es tu visión, ¿coincidís con esta lectura? Sí, correcto. Lo que todavía no tenemos es el memorando de entendimiento, es decir, las cuestiones básicas que se van a acordar. Tenemos algunas ideas vagas, o sea, se especificó un déficit de 2,5% del PBI para este año, que cae el año que viene, y nuevamente en el 2024 para llegar a un déficit cero más adelante. Estamos hablando de déficit primario, y aparentemente no es una diferencia muy grande respecto del déficit que tuvimos el año pasado, pero en realidad sí lo es, porque el año pasado tuvimos una primera parte del año con déficit más bajo y una segunda parte con un déficit bastante elevado. De modo tal que, bien medido, el déficit del año pasado cerró con una proyección por arriba del 4%, de modo que pasar de 4 a 2,5 es un esfuerzo importante que va a requerir digamos, un ajuste, por lo menos en materia tarifaria, considerable. Todo eso tiene que ser pasado por la coalición, todo eso tiene que ser aprobado por la coalición, amén de las pautas monetarias que se han establecido de menor financiamiento monetario al déficit. Son todos elementos que van a poner mucha tensión en la coalición gobernante, y seguramente se va a querer que finalmente lo apruebe la oposición, o sea, una parte de la coalición gobernante y la oposición. Todo eso va a darnos mucha tensión en el mercado, yo diría, por lo menos durante el resto de febrero y buena parte de marzo. Así que no me extraña la volatilidad que estamos viendo en los mercados. Hay que destacar, Juan, también el compromiso, ¿no?, incluido en el acuerdo de continuar con el ajuste fiscal en un año electoral como el año que viene, no con elecciones presidenciales. Sí, bueno, vos lo señalás, es un punto adicional a tener en cuenta. Hay que recordar cómo fue el año pasado. El año pasado hubo una primera parte con algo más de ajuste y una segunda parte donde el ajuste estuvo solamente a cargo de la inflación. Es decir, hubo un fuerte impulso del gasto público y además un fuerte impulso de la financiación monetaria, del déficit. Todo eso nos queda como una herencia ahora en el 2022, que es muy difícil de corregir, y además de eso se espera que se corrija adicionalmente en el 2023. Todo eso es necesario. A ver, sin esas correcciones Argentina no va a ningún lado, pero bueno, ese acuerdo debe ser firmado, y la tensión que vos ves en los mercados es la tensión que se produce porque uno sospecha que una parte de la coalición no quiere firmar absolutamente nada de esto. Tu expectativa igual es que finalmente el acuerdo se va a firmar y va a ser aprobado por el Congreso Nacional, ¿no? Esa es la expectativa que nosotros tenemos, porque de otra forma tendríamos que hablar de otro escenario. Nosotros pensamos que hay mucho para ganar de tener un acuerdo, mucho para ganar inclusive para la coalición gobernante, porque podría llegar a tener un escenario al menos un poco más estable que el que se nos presenta hoy en día. Y eso debería ser un aliciente, un incentivo muy importante. La alternativa de no tener acuerdo no debería ser parte considerada, salvo en las cuestiones políticas que se pelean unos con otros. Pero vos no vas a amenazar al Fondo Monetario con un no acuerdo, porque el problema no es del fondo, el problema es de la Argentina. Por lo tanto, tiene que haber acuerdo.
tiene que ser presentado y aprobado por el Congreso, en primer lugar por la coalición gobernante y luego por la oposición, uno esperaría. Lo mencionaste vos y se coincide en general en que es un acuerdo light, ¿no? Un acuerdo bastante suave dentro de lo que podría haber habido, ¿no? ¿Sirve este acuerdo? Por lo que vos decís, sí, ¿no? O sea, genera cierta estabilización, pero bueno, ¿cuáles son las contras, ¿no? de que sea un acuerdo menos riguroso? Bueno, es un acuerdo que en primer lugar te da 4 años y medio de gracia para pagar las deudas. Eso es una barbaridad, eso es mucho, es fantástico, pero esos 4 años y medio de plazo para pagar deberían ser utilizados para invertirlos, no en consumir, digamos, no tanto en disfrutar, sino invertir para generar condiciones de estabilización y de crecimiento más permanentes de la economía argentina. La situación de que te den un espacio y que no te exijan absolutamente nada de reformas en materia laboral, previsional, tributaria, etcétera, eso es preocupante porque Argentina tiene que revisar buena parte de sus instituciones básicas de la economía. Si no las revisa, le va a pasar lo que le pasó a muchos países de la región que estuvieron con instituciones inapropiadas durante mucho tiempo y solo después de tener cambios en sus regulaciones tuvieron una economía más abierta, más pujante, con mayor crecimiento. El ejemplo lo tenés al lado, lo tenés en Chile, lo tenés en Uruguay, lo tenés en Brasil, lo tenés en Paraguay, lo tenés en todos los países que hicieron reformas y que esas reformas dieron lugar a un periodo de mayor estabilización y crecimiento. Muy bien, bueno, para dejar atrás, ¿no? Además, venimos de 10 años de estancamiento, Juan, ¿no? Sí, vos pensás que ese estancamiento no es gratis. Estancamiento significa estancamiento del producto, el producto no crece, pero durante ese periodo siempre crece el empleo, porque el empleo, bueno, de alguna forma la gente tiene que conseguir algún ingreso. Entonces la productividad de la economía, la productividad media cae. Si vos mirás la productividad de la economía argentina, a fines del 2021 está alrededor de 15% abajo de lo que estaba en el 2011. Es decir, cuando vos observás esa situación, deberías encontrar que los ingresos de la población también están abajo. Y efectivamente, si vos mirás los salarios, ya sea los reales del sector privado, el sector público, lo que fuere, están entre 15 y 20% abajo de lo que estaban 10 años atrás. La razón no es un milagro, es simplemente que sos menos productivo. Tal cual. Entonces, el estancamiento que vos decís tiene consecuencias muy claras y muy directas sobre todos nosotros. Como tenemos que cerrar, Juan, muchas gracias por este diálogo. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Juan Luis Bure sobre la situación de la economía argentina, el acuerdo con el fondo y las perspectivas que pueden abrirse si se avanza con este entendimiento. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.